Oramos juntos. Padre Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Vivimos cometiendo mucho pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Pero tú tienes misericordia de nosotros. Tú perdonaste todos nuestros pecados en Cristo. Nosotros nos reunimos y estamos delante de ti para escuchar tu santa palabra y queremos aprender tu voluntad que está escrita en la Biblia. Somos débiles. No tenemos la sabiduría de entender tu voluntad. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. De entre nosotros, si hay hombres que no recibieron la salvación, te pedimos que para que ellos aprendan tu palabra correctamente y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Hoy también, a través de tu palabra, queremos aprender y comprender tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia San Lucas 16. San Lucas, capítulo 16, de versículo 19 a 24. Es larga, pero primero yo les voy a leer algunos versículos. De versículo 19. Pensando en el significado de misma palabra, ustedes pueden leer con sus ojos. De versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. De versículo 22 a 24, despacio, vamos a leer juntos.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos de Abraham a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje a punto de su dedo en agua, y le fresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, hoy pensamos y meditamos la palabra de Dios con el tema el infierno. Lo que pasa es que el infierno es el tema más grave, pero el tema más importante. De verdad, si hay palabra que a los hombres menos les gusta escuchar, ha de ser el infierno. Pero la Biblia San Juan, capítulo 14, 6, Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, la palabra del Señor Jesús es la verdad. 2000 años atrás, cuando Jesús vino al mundo, Él predicaba muchas veces acerca de el infierno, concretamente y detalladamente. Por supuesto que Jesús testificaba acerca de cielo. ¿Por qué? Porque la vida de 70 años y 80 años en este mundo es real. De la misma manera, después de la muerte, el mundo eterno, el cielo y el infierno es realidad. Por eso Jesús nos enseña acerca del mundo eterno. Y Él quería que todos los hombres fueran al cielo. Cualquier hombre vive en este mundo que está lleno de pecado y cometiendo pecado. Y algún día todos van a morir sin falta algún día. A través de la Biblia, Dios nos enseña correctamente no solo acerca de este mundo, sino también el mundo venidero. Y la Biblia dice que todos los hombres tienen la responsabilidad de elegir a dónde irán, al cielo o al infierno. Mientras vivan en este mundo, los hombres tienen que decidir a dónde yo iré. Para enseñar esto,
Dios habló de una historia sobre un rico y Lázaro. Lázaro, él era muy pobre, era insignificante. Él tenía la enfermedad grave. Él era mendigo. Pero Lázaro, su nombre significa es que Dios es mi ayudador. Aun siendo mendigo, él recibió la salvación. Él creía y confiaba en Dios. Y él creía en Salvador. Él esperaba cielo. Al contrario, un rico, su nombre no está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque él fue al infierno. Su nombre no sirve de nada. Él pensaba que era el hombre más feliz, porque él vivía siempre dando fiesta. Pero, como yo les dije, todos van a morir. Lázaro también murió. Él entró en el seno de Abraham. Quiere decir que él entró en el paraíso, o sea, el cielo. Pero este rico murió y él fue a Hades. En cuanto murió, él se espantó en el Hades, porque ahí esperaba el castigo eterno para siempre. Se espantó. La Biblia, San Lucas 16, dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y le refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tal como dice esta palabra, el mendigo murió. El rico también murió. Nosotros vamos a morir. Todos los hombres van a morir algún día sin falta. Entonces la muerte es la verdad que Dios estableció. Y la muerte hace que todos los hombres sean iguales. El presente, el mendigo, los ricos, los pobres, los sanos, los enfermos, los feos, los guapos, si ellos mueren, la muerte hace que todos los hombres sean iguales. Solo queda una cuestión tan grande: ¿a dónde irá? En el mundo
eterno. La Biblia Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cada uno de nosotros tiene el espíritu y el alma. Quiere decir que todos ustedes tienen el destino eterno. Entonces, no es demasiado repetir la importancia de meditación acerca de la muerte y el mundo eterno. Entonces la Biblia Eclesiastés capítulo 7 dice, los sabios piensan en la muerte y destino eterno profundamente. Ellos son sabios. Al contrario, los necios no quieren pensar en su muerte ni su destino eterno. Aún teniendo mucho dinero, aún teniendo la potestad tan grande, después de la muerte, si ellos van al infierno, su vida de este mundo no sirve de nada. Pero, hermanos, cuando ustedes lean la Biblia, pueden estar confundidos. A veces lean algunos verbos que están escritos en la Biblia, pueden estar equivocados acerca del verbo, el cielo, el infierno, paraíso, Hades, Seol. Por eso es necesario que conozcamos la definición de los verbos cielo, infierno, Seol, paraíso, el seno de Abraham y Hades. Después de la muerte, todos los hombres van a entrar en el mundo eterno. Habrá cielo, habrá infierno. Ellos son mundo eterno. En el Nuevo Testamento, sobre estas palabras, están escritas. Pero en el Antiguo Testamento no hay palabra cielo ni infierno. Solo en el Antiguo Testamento dice Seol, la muerte, cielo, infierno, paraíso, Hades. El Antiguo Testamento dice Seol acerca de ellos. Entonces, ni modo. Según contexto, hay que discernir el significado de ellos. Por ejemplo, la Biblia Éxodo capítulo 3 dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, ellos eran hombres de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, ellos recibieron la salvación. Ellos fueron al cielo. Pero Jacob, él cuando murió delante de sus hijos, él dijo sobre su muerte. Dice así, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él
no quiso recibir consuelo y dijo, descenderá enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Algunos hombres dicen que en el Antiguo Testamento la palabra Seol significa el infierno. No es así, es mentira. En el Antiguo Testamento, el mundo después de la muerte se llama Seol. Entonces, en esta palabra, en la palabra de Jacob, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Lo que pasa es que en esta palabra hijo es de José. En aquel tiempo, el hijo José estaba vivo, pero Jacob, él no sabía que su hijo José estaba vivo. Él pensaba que su hijo había muerto. Por eso él dice, yo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En esta palabra, Seol significa el mundo después de la muerte. Significa la muerte. Y también hace miles de años había un hombre que se llamaba Job. Él era hombre de Dios. Él recibió la salvación. Él esperaba el cielo. Él tenía la esperanza. Pero él, viviendo en este mundo, él estuvo confundido sobre Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchos malos, hay muchos impíos, pero ellos vivían muy bien. Ellos vivían en la casa buena, comieron bien y vivían muy bien. Además, sus hijos tuvieron éxito en este mundo. Por eso Job, en su corazón, tenía un problema. ¿Verdaderamente Dios es justo? ¿Verdaderamente eres la justicia? ¿Eres santo? Él tenía duda. Pero cuando los hombres mundanos, cuando ellos murieron, Job se dio cuenta la providencia de Dios. Y él dio testimonio así. Dios es la justicia. Él es justo, Él es santo, Él es bueno. Porque Job, él ha visto el final, el fin de los malos. Vamos a ver la Biblia, Job, capítulo 21. Job. Job, capítulo 21. Ahora yo estoy predicando y testificando que el cielo y el infierno existen. Job 21, de versículo 7 a 13. Job 21, de versículo 7. Yo voy a leer. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos.
Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran sus cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Versículo 13, leamos juntos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En esta palabra, el Seol se refiere a la destrucción eterna. Quiere decir que el infierno. Por eso los malos, si ellos no reciben la salvación hasta la muerte, si mueren sin recibir la salvación, van a ir al infierno. En esta palabra, el Seol significa el infierno. Para entender con facilidad, vamos a ver después de la Biblia Job, la Biblia Salmos, capítulo 92. Salmos 92. Salmos 92, versículo 7. Salmos 92, versículo 7. Leamos juntos. Cuando brotan los impíos como la hierba y frostes todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Tal como dice esta palabra, si no reciben todos sus pecados por Dios, ellos van a ir al infierno. En el tiempo del Antiguo Testamento, no solo la Biblia Job, sino también Salmos, dice que ellos fueron al Seol, significa el infierno. Por eso cuando lean el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que discernir el significado de Seol, según contexto. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Claramente están escritas el cielo, el infierno, Hades y el paraíso. Cuando Jesús fue crucificado, dos ladrones, ellos también fueron crucificados, donde estaban al lado de Jesucristo. Pero de entre los dos ladrones, un ladrón se arrepintió de su pecado y, escuchando la palabra del Señor Jesucristo, él recibió la salvación. Él creyó en Jesús. Y para con él, Jesús prometió que él iba a estar con Jesús en el cielo. La Biblia dice en el paraíso, dice así. Entonces, después de la muerte, hay mundo espiritual. Hay mundo eterno. La Biblia dice, leamos juntos, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, el paraíso significa el cielo, que el alma de los que recibieron la salvación va a ir. Otra vez, oigan bien, el paraíso habla de cielo, que el alma de los que recibieron el perdón de todos sus pecados va a ir. De ahí, la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, cuando sea la segunda venida de Jesús, ellos van a estar de pie ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo significa el juicio de galardón. Después del juicio de galardón, todos ellos van a entrar en el reino de Dios, en el cielo. Esto es el destino eterno de los cristianos salvos. Al contrario, hay palabra Hades. Hades significa el infierno, que el alma, que los que no recibieron la salvación, va a ir. De ahí, según la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, ellos van a estar de pie ante juicio de Dios. En la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, el juicio de Dios significa el juicio del pecado. Después de esto, todos ellos van a ir al infierno. Hay cielo, hay infierno. La Biblia claramente nos enseña, después de la muerte hay mundo eterno, o sea, el cielo y el infierno. Pero los hombres no creen en el mundo eterno, ni cielo ni infierno. La mayoría de las iglesias no quieren predicar acerca del infierno. Pero la Biblia dice, hay cielo, hay infierno. Por eso, aun yendo a la iglesia católica, ellos no tienen el temor de Dios. Ellos no tienen el miedo acerca del infierno, el juicio de Dios. Es muy raro, ¿no? Por eso la Biblia dice, los hombres no conocen el poder de ira de Dios. Los hombres no conocen el temor del Señor. Este es el problema. Sin falta ellos van a morir. Ellos van a recibir el juicio de Dios. Ellos entrar en el mundo eterno. Solo hay dos tipos del mundo eterno, el cielo y el infierno. ¿A dónde irá? Siempre la Biblia, a través de la Biblia, Dios nos está preguntando a su alma. Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Yo les leo. Los días de nuestra edad
son 70 años. Y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 11, leamos juntos. ¿Quién conoce el poder de ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Este salmista nos enseña, hay juicio, hay infierno, hay que preparar de entrar en el mundo eterno. Los salvos conocen. Por eso al ver la Biblia, 2 de Corintios, apóstol Pablo dice, nosotros los salvos conocemos el temor del Señor. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Hay temor del Señor o no? Hay temor del Señor. Hay poder y ira de Dios. Hay castigo eterno. Por eso hay que pensar y meditar profundamente acerca de el destino de cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchas personas, para decirles sinceramente, la mayoría de la gente no piensan ni meditan acerca de el infierno. En la época de Noé claramente él conoció y creía que iba a suceder el diluvio universal. Pero la mayoría de la gente, ellos menosprecian a la palabra de Dios. Ellos no creían en la palabra de Noé. Pero al fin, verdaderamente, de verdad, hubo gran diluvio. Lo que pasa es que no había llovido nunca en aquel tiempo. Por eso ellos no creyeron en el diluvio. Pero al fin, llovió. Durante 40 días y 40 noches. Toda la tierra estaba ahogada. Todos los hombres murieron, menos la familia de Noé. Hubo diluvio. En la época de Lot, Abraham conoció que iba juicio de Dios. Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma con fuego. Pero los hombres de Sodoma, ellos no pensaban así. Ellos querían vivir disfrutando las cosas materiales, mundanas y las cosas visibles. Ellos se burlaron de la palabra de Abraham. Pero al fin hubo destrucción de la ciudad, Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Ya fueron destruidos. En la época de Jeremías y Baruch, solo ellos creían que Dios iba a destruir Judá por Babilonia. Pero la mayoría de los judíos no creyeron. Ellos menosprecian a Jeremías. Pero al fin, ellos fueron destruidos. La Biblia dice, los incrédulos, ellos
son más malos que Satanás. ¿Qué les parece? La Biblia dice, los incrédulos. Un cristiano salvo dice, los incrédulos son más malos, más feos que Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás, demonios, creen en Dios. No solo esto, ellos creen que van a ir al infierno. Quiere decir que ellos saben muy bien acerca de Dios y el mundo eterno. Por eso la Biblia dice así, Santiago 2:19, leamos juntos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Dios existe? Bien haces. También los demonios, Satanás, creen y tiemblan. ¿Por qué ellos tiemblan? ¿Por qué? Pues ellos saben muy bien que van a ir al infierno. Espera el gran castigo eterno. Pero es muy raro. Satanás es el ser muy raro, porque él cree en Dios. Sabe bien que va a ir al infierno, pero Satanás y los demonios se rebelan contra Dios. Sabe muy bien de Dios, sabe muy bien del destino eterno, pero se rebelan contra Dios. No solo esta palabra, en la Biblia, los demonios, ellos saben muy bien su destino eterno. Su destino eterno es el infierno. Por eso aquí dice, tiemblan. Vamos a ver la Biblia, San Lucas capítulo 4. San Lucas. San Lucas capítulo 4, 33, 34. San Lucas 4, 33, 34. Hermanos, leamos juntos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Versículo 34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Tal como dice esta palabra, a través de esta palabra podemos conocer Satanás, demonios saben, conocen que el infierno es real. Dios está vivo. Dios existe. Ellos saben muy bien su destino eterno. Aún así, ellos hasta ahora se rebelan contra Dios. En la Biblia, todos los hombres de Dios, ellos claramente creen que el infierno existe.
Al ver la Biblia, Dios es el amor. Jesús también el amor. Jesús es el Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo. Él es amor. Pero Jesús, quien es el amor, dice así. Leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es la palabra de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su palabra también es la verdad. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay infierno, hay cielo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué Jesús estuvo apartado del cielo? ¿Por qué? Si el infierno no hubiera habido, Jesús no hubiera venido al mundo. Jesús fue azotado, fue clavado, fue crucificado y derramó la sangre. ¿Por qué? Si no hubiera habido el infierno, Jesús no hubiera matado. Perdón, no hubiera muerto. ¿No es así? Sí. Si no hay infierno, nosotros no tenemos que aprender la Biblia. Tenemos que dejar de escuchar la palabra. Si no hay infierno, nosotros somos más miserables, más pobres. Pero la Biblia claramente dice, después de la muerte hay infierno, hay cielo. Ustedes tienen que preparar de entrar en el mundo eterno. Dios quiere que todos los hombres vayan al cielo. Al contrario, Satanás quiere que todos vayan al infierno. ¿Qué pasó? ¿Qué debe de hacer? Hay que decidir. Primera de Corintios 15, vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 19. El apóstol Pablo predica a los que recibieron la salvación, a los cristianos salvos, así. Primera de Corintios 15, versículo 19. Leamos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Algunos hombres dicen, este mundo es todo. La muerte es el fin. Es mentira. Es la palabra de Satanás, la denominación de los demonios. La Biblia nos enseña. Hay destino eterno. Algunos hombres dicen, después de la muerte, no pueden sentir, no pueden
pensar. Por eso no sirve nada. La muerte es el fin. Por eso vamos a disfrutar las cosas mundanas mientras vivan en este mundo. Esto es el propósito de la vida. ¿Será? ¿Qué les parece? No es así. El sentido, el sentimiento, la mente, la conciencia, la emoción, ¿en dónde están? Ellos, ¿en dónde están? El cuerpo, el alma. El alma. Sentimiento, la conciencia, la mente, el sentimiento, la emoción están en el alma, en nuestra alma. Cuando mueran, el alma sale del cuerpo. Cuando mueran, el alma, que tiene la mente, sentimiento, la emoción, sale del cuerpo. Por eso después de la muerte, el cadáver puede ver, puede escuchar, puede sentir, puede pensar. No. ¿Por qué? Porque el cadáver no los poder. ¿Por qué? No tiene alma. Ya salió cuando murió. Por eso después de la muerte, el alma puede ver, puede sentir, puede pensar y puede hablar. Por eso al ver la Biblia, San Lucas capítulo 19, después de la muerte de mendigo y rico, dice así. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Ya murieron ambos, el rico y Lázaro. Vamos a ver después de la muerte, versículo 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, leamos juntos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya murió. Después de la muerte, el versículo 23 dice, en el Hades. Ustedes pueden pensar así, el Hades, el infierno son igual. Paraíso, el cielo son igual. Ustedes pueden pensar así. No es correcto. En el versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Pudo ver o no? Pudo ver con su alma. Cuando mueran, este cuerpo empieza a corromperse. Mucho tiempo después va a volver polvo de la tierra. Pero el alma y la mente y la conciencia, el espíritu, no son materiales. Después de la muerte, aún están vivos ellos. Por eso él también, con su alma, él pudo ver y pudo hablar. Dice así, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, ¿él pudo hablar o no? Sí, él hablar. Pudo hablar. No solo esto, él pudo sentir. Versículo 23, media parte dice, estando en tormentos. Y 24, última parte,
estoy refresque mi lengua. A través de esta palabra podemos conocer, después de la muerte, el alma puede hablar, ver, escuchar y sentir, puede todas las cosas. Además, puede pensar. Por eso, versículo 24 dice, última parte, estoy atormentado en esta llama. Por eso nosotros somos el ser eterno. El ser eterno. Ustedes tienen el alma más precioso, el espíritu más precioso. El que va a ir al cielo, soy yo. El que va a ir al infierno, soy yo. ¿Hasta ahora su vida es feliz? No es así. La felicidad verdadera es el entrar en el reino de Dios. Es el vivir con Dios para siempre en el cielo. Esto es la felicidad verdadera. Es nuestro propósito. Es nuestro propósito. Vamos a pensar, ¿cómo será el infierno? ¿Qué les parece? ¿Cómo será el infierno? Tal como dice esta palabra, el infierno es el lugar de dolor. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. El infierno es el lugar de dolor. Nadie puede imaginar qué tan horrible es el dolor del infierno. Nadie puede imaginar la cantidad del dolor. Por eso Jesús dijo, vamos a buscar la Biblia San Marcos, capítulo 9. San Marcos. San Marcos, capítulo 9, versículo 43. San Marcos, capítulo 9, versículo 43. San Marcos 9, versículo 43. Yo les voy a leer. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 47, 48, leamos juntos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, vamos a pensar seriamente acerca del corazón de Jesús, que dice así. No sé si ustedes han pensado sobre el corazón de Jesús, que dice así.
¿Qué creen que es el corazón de Jesucristo? Él quiere que nadie vaya al infierno. Él tomó y cargó el pecado del mundo. Para decirles de otra manera, Jesús cargó todos mis pecados, todos sus pecados. Desde el pecado de nacimiento hasta el pecado de la muerte. Jesús tomó todos nuestros pecados. Es el amor, es la gracia de Dios. Cualquier hombre puede recibir la salvación, puede entrar en el reino de Dios. Cualquier hombre, a través de aprender, darse cuenta el Evangelio que está escrito en la Biblia. Pero ¿por qué muchos hombres? La Biblia, San Mateo capítulo 7, San Lucas capítulo 13 dice, la mayoría de la gente van al infierno. Solo pocas personas van al cielo. ¿Por qué? La mayoría de la gente no tienen interés en Dios, ni verdad, ni muerte, ni juicio, ni mundo eterno. Ellos no están interesados en la verdad. Ellos mismos quieren ir al camino de destrucción, del infierno. Pero nosotros y nuestra familia y nuestros queridos, nuestros conocidos, ellos sin falta deben de recibir el perdón de todos sus pecados. Y ellos sin falta tienen que ir al cielo, no tienen que ir al infierno. En el infierno hay dolor para siempre. Por eso la Biblia, San Mateo capítulo 25 dice, el castigo eterno. El castigo eterno. El cielo tiene la entrada, pero no tiene salida. El infierno es el lugar de desesperanza para siempre. No puedes salir de ahí eternamente. Por eso es el problema. Aquí versículo 48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué creen que significa esta palabra? El fuego nunca se apaga. ¿Pero por qué el gusano no muere? El fuego nunca se apaga, pero el gusano no muere. Si no es así, las almas perdidas en el infierno, ¿ellos mueren? No. Ellos deben de recibir el castigo eterno con fuego para siempre. No mueren, no pueden morir. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar que recibe el castigo eterno. Por eso no hay muerte en el infierno. En el infierno no hay agua. No hay agua. Por eso este rico que no recibió la salvación, él tenía mucha sed. Pero él pudo saciarse. No. Él siempre buscaba el agua, el gota de agua. Pero no permite. No permitió. No solo esto, en el infierno, las almas perdidas, los que no recibieron la salvación, ellos tienen toda la memoria de este mundo. Su pecado, su culpa, su error, su grosería. Toda la memoria ellos tienen.
Por eso para siempre ellos viven ahí recibiendo castigo, dolor, con remordimiento. Él odia a sí mismo para siempre. Y también ahí ellos van a ver a sus familias y a sus amigos y a sus conocidos. Pero ellos odian unos a otros. De entre ellos hay hombres que algunos hicieron que no pudieran escuchar la palabra de Dios. Algunos hicieron que no pudieran recibir la salvación. Por eso, en el infierno solo hay lloro y el crujir de dientes. Entonces la Biblia, San Mateo capítulo 13, dice, el infierno es las tinieblas. Hoy en día, en nuestro tiempo, hay muchos focos y lámparas y la luz. Por eso los hombres no conocen qué tan horrible es la oscuridad. Pero infierno es las tinieblas. Y la Biblia, San Mateo capítulo 22, dice, en el infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué en el infierno ellos lloran para siempre? ¿Por qué ellos crujen de sus dientes? ¿Por qué? ¿Por qué? Es por el dolor. Es el por dolor. Y la ira. Él para siempre odia a sí mismo. Él vive para siempre ahí con gran remordimiento. Hay que pensar, en el infierno ellos tienen toda la memoria de este mundo. San Lucas, versículo 16. San Lucas, capítulo 16, versículo 17, capítulo 16, versículo 27, 28. A través de esta palabra podemos conocer los que están en el infierno o tienen toda la memoria en este mundo. Por eso este rico dice así, 27, 28, leamos juntos. Entonces le dijo, tú luego, pues, Padre, que le envíes la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este rico, él tenía memoria sobre sus hermanos, sus 5 hermanos, y también él se recordó de Lázaro. Por eso él pidió así. De luego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
lo más importante es el infierno nunca puede salir de ahí. Para siempre tiene que recibir el castigo eterno. Es el problema. Dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, vamos a pensar juntos por qué los que no recibieron la salvación, por qué los incrédulos tienen que estar recibiendo castigo tan grande. Ellos tienen que permanecer ahí para siempre. ¿Por qué? La Biblia dice: Dios es santo, justo. El cielo también. El cielo es el lugar que Dios permanece. Dios es santo, justo. El cielo también, el lugar santo, justo. Pero los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Cometen mucho pecado con el corazón, con el pensamiento. Pero si mueren sin recibir el perdón de todos sus pecados, ¿qué pasaría? Si mueren sin recibir el perdón de todos sus pecados por Dios, ¿qué pasaría? Todos sus pecados pegan a su alma. No pueden separar para siempre. Todos sus pecados van a pegar a su alma. Por eso no puede entrar en el cielo, que es lugar santo justo. ¿Sí me explicó? Es la verdad. Es el hecho tan grave. Por eso, mientras vivan en este mundo sin falta, hay que recibir el perdón de todos sus pecados. Hay que quitar su pecado de su alma. No hay otra manera. La abominación, el pecado, la inmundicia nunca puede entrar en el cielo. Apocalipsis dice, leamos juntos: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Explicando sobre el cielo, dice así: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que recibieron la salvación. Ellos van a entrar en el reino de Dios. Por eso el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida. Por eso aquí dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ni modo, hay que recibir la salvación. No es demasiado repetir la importancia de la salvación. O sea, el perdón de pecado. El perdón de pecado. Mientras vivan en este mundo, hay mucho trabajo. Pero en la noche, nosotros podemos reposar, descansar. Pero en el infierno, no hay reposo.
no hay horario de descansar. Solo hay dolor tan grande. Veamos juntos. Él también beberá de vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, eternamente, para siempre. Algunos hombres mal entienden acerca del infierno. Ellos piensan, ellos dicen así: en el infierno, ¿qué les parece, hermanos? ¿Quién creen que es el dueño del infierno? En el lugar infierno, ¿quién es el Señor? ¿Quién creen que es el dueño del infierno? ¿Dios o Satanás? Algunos hombres dicen, sí, el dueño del infierno es Satanás. ¿Será? Hermanos, Satanás es el enemigo de Dios. Él y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Y en la eternidad, ellos fueron arrojados del cielo a la tierra. Y Satanás y demonios hacen que los hombres cometan pecado y vayan al infierno. Y después de terminar la historia de humanidad, ellos pueden ser el dueño del infierno. No. La Biblia dice, Satanás y demonios, ellos van a ser destruidos. Y también ellos van a ser derivados en lo profundo, más abajo del infierno. Satanás y demonios, ellos van a recibir gran castigo, gran dolor. Por eso la Biblia, Isaías 14, dice así, leamos juntos: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta palabra, el Seol se refiere al infierno. Versículo 15 dice así: mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás y demonios van a ser derivados en lo profundo, más abajo del infierno. Nosotros necesitamos conocer claramente acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué hay infierno? ¿Por qué hay cielo? ¿Para quién? ¿Para quién? Dios es santo, justo y bueno. Dios es el amor. Dios es nuestro Padre Celestial. Quiere que todos los hombres vayan al cielo. ¿Dios hizo el infierno para nosotros? No, es mentira. Para nosotros, Dios hizo el cielo. Para Satanás, para demonios, Dios hizo infierno. Pero ¿por qué los hombres van al infierno? ¿Por qué? Ellos siguen a Satanás cometiendo pecado. Ellos siguen
a demonios, disfrutando las cosas visibles, no teniendo interés, la verdad, ni salvación. Entonces, vamos a ver la Biblia, San Mateo, capítulo 25. Algunos hombres mal entienden acerca de Dios. Ellos dicen, Dios hizo el infierno para los hombres. No es así. San Mateo 25, versículo 34. San Mateo 25, versículo 34. Por medio de esta palabra podemos conocer que Dios hizo el cielo para los hombres. 34, leamos juntos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el rey significa Dios, dirá a los de su derecha. Los de su derecha significa los que recibieron el perdón de todos sus pecados por el Evangelio. Ellos van a estar en el cielo para siempre con Dios. Dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es la voluntad de Dios hacia hombres. Para con Satanás y demonios, Dios preparó el infierno. Entonces, versículo 41, leamos juntos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Última parte dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, demonios. Por eso Dios preparó el infierno para Satanás y los demonios. Pero tristemente, los hombres no quieren seguir al Señor Jesucristo, sino a Satanás. Ellos quieren caminar el camino de pecado, el camino de inmundicia, el camino de la maldad. Acerca de esta situación tan grave, ¿quién está preocupado por ellos para ir al infierno? ¿Quién? Dios. Dios está preocupado porque muchas personas van al infierno. Entonces, hasta ahora, Dios tiene misericordia, Dios tiene mucha paciencia para que nadie vaya al infierno. Dios quiere que los hombres, los impíos, los pecadores, los malos, se arrepientan de su pecado y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo. Esto es el corazón de Dios para con todos los hombres. Ezequiel, leamos juntos. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos.
Dios muchas veces, en muchos lugares en la Biblia nos dice, yo quiero que ustedes reciban la salvación, vayan al cielo, reciban el perdón de todos sus pecados. Por eso Dios nos dio la conciencia en nuestra alma. La Biblia, Romanos capítulo 2, Dios dice, Dios nos dio la conciencia. Porque cuando cometan pecado, pueden conocer su pecado. Cada vez que nosotros cometamos pecado, todos nuestros pecados están grabando en su conciencia. Quiere decir que tiene que recibir el perdón de pecado. Y también Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios nos dio el corazón que ama la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar contentos con las cosas mundanas. Por eso cada quien tiene el corazón que ama la eternidad. A veces, para que ustedes piensen en Dios, Dios les da aflicción, dolor, enfermedad, la tribulación y molestia, el trabajo. ¿Por qué Dios nos da estas cosas graves, difíciles? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros pensemos en la verdad. Dios quiere que nosotros busquemos a Dios. Busquemos la respuesta a nuestra vida. Por eso Dios nos dio las cosas difíciles. A veces accidente, a veces la enfermedad. En estas cosas hay amor de Dios. Hay amor de Dios. Y también Dios nos permitió la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de predicar la palabra de la verdad y el evangelio, la palabra de la vida eterna. Porque alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Ellos también tienen que ir al cielo. Tienen que recibir la salvación. Entonces, nuestra iglesia, ¿qué debe hacer? Hay que predicar la palabra. Hay que predicar el evangelio. San Lucas, leamos juntos. Pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 4, el propósito de venir al mundo de Jesús está escrito ahí. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo para predicar el evangelio. El evangelio significa la buena noticia. Nos enseña cómo yo recibí el perdón de todos mis pecados. ¿Cómo nosotros podemos ir al cielo? El evangelio nos enseña acerca de esta verdad. Es más importante. Todos los hombres
están delante de la muerte, juicio, delante de mundo eterno, cielo o el infierno. Solo una vez, si nosotros podemos observar el infierno, solo una hora. Si nosotros podemos ver el cielo, solo una hora. Todos los hombres, sin falta ellos, reciban la salvación. Y ellos, con todo su corazón, quieren predicar el evangelio a sus queridos, a sus conocidos. La Biblia, San Lucas capítulo 16, nos enseña quién es el rico verdadero, quién es el mendigo verdadero. El rico que no recibió la salvación, ¿él es rico verdadero? No. Él es mendigo verdadero para siempre. Él es más pobre, más miserable. Lázaro es el verdadero, el hombre más feliz. Entonces, cada uno de nosotros hay que pensar bien, profundamente, acerca de el mundo después de la muerte. Esto es la verdad que Dios estableció. Y también cualquier hombre va a experimentar algún día sin falta. Desde mañana hay seminario de la Biblia en Celda 2. Si es posible, vamos a invitar cualquier hombre. Y si es posible, cada quien escuche la palabra. ¿Sí se entiende? Por favor. Sí, vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y permitido de permanecer en tu iglesia. El día de hoy hemos aprendido y meditado acerca del infierno que está escrito en la Biblia. Nosotros estamos viviendo para recibir la salvación, para predicar el evangelio. Tenemos el deseo tan grande. Queremos que nuestros queridos aprendan tu palabra y tengan la vida eterna. En el resto de nuestra vida, te pedimos que tú ayudes, tú nos guíes el camino de la verdad, especialmente a partir de mañana. Ahí tenemos seminario de la Biblia en Celda 2. Queremos invitar a muchas almas y también queremos que ellos entiendan bien la verdad y reciban la salvación. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Gracias.